Ay, mientras los demás se suman, tú nos puedes empezar contando tu testimonio como paciente. Me parece muy Sí, interesante. bueno, como paciente tuyo y también de una concuñada que ella me hace biomagnetismo. Bueno, de partida yo tengo una niña pequeña que a mí no me gustan los medicamentos ni nada invasivo para un cuerpo tan pequeño. Las veces que ella se ha enfermado, y tú también, a ti también he recurrido, les has hecho terapia a distancia. Como en dos oportunidades que le he hecho terapia porque ha tenido bacterias, de esas enfermedades que dan a los niños, virus, Con fiebre. porque eso es lo que, o fiebre, el biomagnetismo aborda todo eso, los virus, parásitos, hongos, bacterias, según el pH, como esté el pH en el cuerpo, es como va a actuar también el biomagnetismo, equilibra el pH en el cuerpo, entonces ahí se restablece la armonía, la salud viene. Quiero dar mi testimonio que el biomagnetismo hace muy bien también a la distancia. Tiene, tiene resultados tan iguales que presencialmente como a distancia. Es, bueno, a mi marido lo han tratado de lumbago a distancia y se le ha pasado. Cosa como el lumbago es doloroso eso. Yo como terapeuta de medicina china, bueno, pongo agujas, pero hay personas que no se da con la acupuntura porque le tienen temor a las agujas, en fin. Pero el biomagnetismo es una muy buena posibilidad para uno restablecer la salud, la vitalidad, incluso las emociones. Cuando la gente padece de algún trastorno o depresión, eh, es muy buena el biomagnetismo. Yo lo he comprobado. No sé si me quieres hacer alguna pregunta, Ale. No, corazón, agradecerte tu ¿No? espontáneo testimonio. Te lo agradezco mucho. Porque sí, Sí, el es que es biomagnetismo, importante porque hay personas que no saben de que también se puede realizar a distancia. sí, es un punto importante. Y a veces las Mm, personas me preguntan si acaso es menos efectivo porque es a distancia. Y la verdad es que no es así. no, Es igual de efectivo. exacto. Sí. Es solo que el terapeuta tiene que tener un poquito más de experiencia para poder hacer a distancia. Eso es todo. Mm, Pero es eso. igualmente efectivo. Sí. Muchas gracias, Ale, por tu testimonio sobre los No, ¿de beneficios qué? Pues, del biomagnetismo. Gracias. que les sirva a todos. Eso. ¡Ay, qué bien! Ahí están entrando. Algo pasaba con mi señal de internet que no, como que estaba el relojito así y no se terminaba de abrir la sala. Así que mis disculpas que se demoró el segundo link. Bueno, amores, no sé si Romina, Cris del Carmen, Emilia, alguna, quizás Vicky, quiera hacer alguna. Hola Vicky, gusto verte. ¿Quieran hacer alguna pregunta? Ale, quería hacer una consulta. Sí, Con biomagnetismo podemos tratar personas que tienen cáncer. sí. Ahora, hay que comprender cuando se trata de cáncer, hay que comprender varias cosas. Ya esas las voy a enseñar en profundidad en el curso. Ahora te voy a dar una respuesta un poquito más sucinta, un poquito más cortita. No es lo mismo una persona que está con un cáncer incipiente, que se lo acaban de diagnosticar, está en nivel uno, a alguien que tiene cáncer en etapa 4 y su cuerpo ya está muy deteriorado. Nuestras capacidades son las mismas, pero la capacidad del cuerpo de tu paciente para responder a la terapia no va a ser la misma.
Entonces tenemos ciertas limitaciones. ¿Podemos ayudar? Sí, mi experiencia es que siempre podemos ayudar porque el biomagnetismo siempre alivia dolor y da calidad de vida. O sea, aunque la persona sea un paciente terminal, y de hecho en uno de los otros webinars hablé de un paciente mío, un paciente terminal, ¿o no? Bueno, tuve un paciente terminal, se los comento brevemente, tuve un paciente con cáncer terminal, era un cáncer de huesos, así que era muy complicado, ese es muy doloroso, no lo podía nadie ni tocar en la casa de dolor, y ese paciente le habían dado, cuando yo llegué a atenderlo, el médico le dijo, mire, usted tiene entre 2, 3 meses, si tiene suerte, 6 meses de vida. Y el caballero con la terapia de biomagnetismo vivió 9 años más. O sea, no fue un poquito más, fue mucho más. Y ese mucho más no fue con sufrimiento porque el caballero estaba, como te digo, con muchísimo dolor y con la misma terapia el dolor se le fue disminuyendo considerablemente. De hecho, como a los 5 años yo lo fui a ver a su casa para monitorearlo, para saber cómo estaba, cómo había evolucionado, qué era de su vida. Y yo me impresioné porque cuando yo lo iba a ver, él estaba en el dormitorio con tanque de oxígeno, le inyectaban tramadol y se sentía pésimo. Tenía un hilito de voz, en fin, estaba muy débil el caballero. Y cuando lo voy a ver, 5 años después, el caballero está en el living de su casa, sin tanque de oxígeno, sonriente, con el control remoto en la mano, y me viene y me dice, hola Ale, qué bueno que viniste. Y me quedé así, oh, no lo podía creer, muy, muy sorprendida. Entonces, tiene sus limitaciones porque eh, el cáncer tiene componentes espirituales. Cuando les he hablado de esta formación de biomagnetismo, les he dicho que el nivel 1 te voy a enseñar lo que enseña el doctor Boyce. El nivel 2 te voy a enseñar básicamente emociones. En el nivel 3 te voy a enseñar energía y atender a distancia. Y en el nivel 4 te voy a enseñar los componentes espirituales. Y el cáncer tiene un importante, muy, muy importante componente espiritual. Si hay una persona con cáncer, la familia está enferma. Esa persona solo es la manifestación de un problema que tiene toda la familia. Ese núcleo familiar, algo ocurre. Entonces, el cáncer es muy complejo de abordar, pero te doy firmado, así, te lo doy firmado, que le puedes dar calidad de vida y que puedes hacer que la persona se sienta mejor. Y en algunos casos, no siempre, pero hay algunos casos, yo soy testigo de algunos casos donde la persona tenía cáncer y luego ya no lo tiene. Y otra cosa con relación al cáncer que también es muy importante es que el cáncer no se fabrica así como en 3 minutos, no se fabricó de una semana para otra. El cáncer se fabricó por un cóctel de virus, bacterias, hongos y parásitos dentro de tu cuerpo que estuvo muchos años. Y por eso después las metástasis, los tumores y las cosas tan complejas. Entonces, cuando tú tienes una persona que constantemente le estás haciendo biomagnetismo, la probabilidad de que desarrolle cáncer es mucho más difícil. Y si llega a desarrollarlo, es probable que no pase una etapa 4, que sea solo algo incipiente. Yo no lo puedo demostrar en este momento porque no tengo evidencia científica, pero déjame decirte con relación al cáncer, porque en la medicina alópata cree que el cáncer tiene un importante componente hereditario, genético, ¿ya? Entonces, bajo esa perspectiva, la familia por el lado de mi padre, todos iban a tener cáncer. Y la verdad es que varios de mis tíos tuvieron cáncer, distintos tipos de cáncer, cáncer de mama, cáncer de recto, cáncer, en fin, distintos tipos de cáncer. Por lo tanto, mi padre estaba, entre comillas, destinado por herencia, por genética, a desarrollar cáncer.
Y fíjate que con mi padre me pasó que en más de una ocasión me marcaba carcinoma de rodilla. El carcinoma de rodilla es un tipo de cáncer. Y mi padre le hicieron una operación en su rodilla, le sacaron la rótula y tiene una rótula de titanio. Y cuando yo le hacía biomagnetismo, lo que detectaba era el potencial para desarrollarlo, pero no lo desarrolló. Mi padre, de todos los hermanos, no tiene cáncer. Es el único que no tiene cáncer. ¿Qué fue lo que ahora recientemente, no hace mucho, le sacaron? Le sacaron pólipos del intestino, pero tampoco tiene cáncer. No desarrolló cáncer al recto como su hermano, ni tiene un cáncer gástrico como otro de sus parientes. O sea, realmente tiene una labor muy importante preventiva el biomagnetismo. Pero cuando un cuerpo ya está dañado, así tan severo como una etapa 4, yo te diría así, con toda la honestidad del mundo, que yo que manejo más de 15 técnicas terapéuticas diferentes, cuando yo me enfrento a un paciente así, no es biomagnetismo lo que le hago. Le hago otra técnica que se llama sanación cuántica, porque ese paciente lo que necesita es un milagro. Y hay terapias que obran milagros. Y la técnica terapéutica que yo conozco que obra milagros es la sanación cuántica. Y yo fui testigo de una persona que tenía un cáncer óseo y después de 6 meses de tratamiento de sanación cuántica, el médico le dijo, no sé qué hueva, perdón mi lenguaje, pero así dijo, no sé qué hueva se hizo usted, pero usted es el primer caso de una persona que yo conozco que tenga cáncer óseo y que ya no lo tiene. Usted se curó. Entonces, ahí ya estamos hablando de que ese milagro corresponde al mundo espiritual, eso ya es otra dimensión, no es lo físico. Entonces, por eso yo te estoy explicando que el cáncer, cuando estamos hablando en el aspecto físico, ¿podemos ayudar con imanes? Sí. Cuando está en las primeras etapas, ¿podemos incluso hasta quitarlos? Sí. Me tocó atender una mujer con unos quistes muy grandes. Estamos hablando de no unos quistes de unos pocos centímetros, no, estamos hablando de unos quistes de medio kilo, o sea, unos quistes grandes en ambos ovarios y con biomagnetismo. Ella me dijo, por favor, hazme todo el biomagnetismo que puedas antes de que me operen. Bueno, le dije yo, vamos. Y le hice muchas sesiones de biomagnetismo. Alcancé a atenderla como 2 meses y medio y vino la cirugía. Y en la cirugía el médico le dijo, ¿sabes? No te tuvimos que operar de los dos ovarios, te operamos solo de uno, porque el otro ovario ya no tenía tumor, no había quiste, no había nada. Quizás si la paciente hubiese tenido un poquito más de tiempo o de paciencia o de fe en el biomagnetismo y la atendemos unos meses más, capaz que del segundo ovario también se ahorraba la operación. No lo sé. No he tenido la oportunidad de que un paciente me brinde esa oportunidad como de, bueno, hacerle tantas terapias hasta que lo disolvamos a ese punto. Pero tengo esos ejemplos para contarte. También una paciente que aquí en la punta de la clavícula desarrolló claramente era un quiste, era un absceso, así, pero así de grande, una pelota de tenis, así de grande. Y a ella se lo disolvimos en 6 meses. O sea, ¿se podrían disolver fenómenos tumorales? Yo creo que sí, pero siento en mi corazón que deberíamos, para ser responsables realmente con esos pacientes, estar trabajando en conjunto con el mundo médico para que ese paciente sea monitoreado y entonces le hagan ecografías y se pueda ver si efectivamente el tumor se está achicando, le hagan exámenes de sangre para saber si mejoran, no sé, su eritrocito, si se le quitan las infecciones, ¿me entiendes? O sea, ese sería mi sueño. Si tú me preguntas cuál es mi sueño, un hospital donde haya médicos y biomagnetistas trabajando juntos. Ese es mi sueño. Creo que sería la medicina perfecta. Disculpen, a veces soy un poco apasionada yo con estos temas.
amo ayudar a la gente y amo los temas de salud y me inspiro y me voy ahí en mis propios sueños. Emilia, por favor, cuéntame, ¿respondí tu pregunta? Sí, claro, claro, por supuesto. Me parece muy interesante. Bueno, el primer caso que expusiste, súper interesante, ¿verdad? Una persona que ya le habían dicho que meses de vida y bueno, se alargó su vida increíblemente. Pero sí, 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 te lo agradezco mucho porque muy, muy interesante todos los casos, definitivamente que sí. Y era una consulta que tenía ahí como pendiente que se me había olvidado hacer y dije yo hoy la hago para darme cuenta, ¿verdad? Claro. Muchísimas gracias, Ale. No, gracias a ti por la pregunta, porque tu pregunta me regala la oportunidad de presentar casos reales de cómo el biomagnetismo ha resuelto cosas. De hecho, si tú quisieras, puedes meterte a mi página de Facebook de Biomagnetismo Latinoamérica y ahí Ajá, hay un reel donde habla Luisa, la esposa de Raúl, ajá, porque este paciente falleció hace poquito, falleció ahora en agosto. Y Luisa, ella cuenta de que el biomagnetismo efectivamente ayudó muchísimo a su marido, le dio calidad de vida, porque no tenían cómo aliviarlos. El caballero sentía dolor permanente y muy agudo. Fue una gran correcto. bendición el que el caballero ahora pudiera dormir, que tuviera momentos del día donde no sintiera dolor. Sí, increíble. Biomagnetismo Latinoamérica, Ale. Sí, sí, así se llama mi página en Facebook, Ok, ok. Biomagnetismo Latinoamérica. Lo voy a buscar, claro. Muchas gracias, más bien. Mira, qué buen punto. Les voy a compartir el link también en el chat para que lo tengan a mano y lo puedan, y puedan mirar ahí el testimonio de Luisa. Bien, corazones, nos queda todavía un poquito más de tiempo, así que si alguien quiere hacer una pregunta sobre acné, biomagnetismo, sobre la formación o sobre alguno de los temas, otros temas que he mencionado, por favor, siéntase libre de preguntar. Vicky, tú ya tienes cara de pregunta. Cristel también quiere hacer una pregunta. Eh, Sí, que primero Nora Vicky. Bien, Vicky, dice Cristel que hagas primero tu pregunta y luego nos hace la pregunta Cristel. No, me quedé pensando, em, este tema del acné, si efectivamente siempre, siempre, siempre es la previa a un desarrollo cancerígeno, o no No, no, necesariamente. no, no, no. La pregunta de Emilia no fue a propósito del acné. Ya no es que todas las personas que tienen acné van a desarrollar cáncer. No, no te confundas. El tema de hoy es acné, ¿bien? Y Emilia además aprovechó de hacer la pregunta si acaso el biomagnetismo podía ayudar con el cáncer. En realidad yo debiera más adelante hacer un webinar específicamente para hablar de cáncer, porque tengo hartas cosas que decir con relación al fenómeno tumoral y el biomagnetismo. Entonces, no te confundas, pero mira, en lo que sí, nosotros ya vimos que hay una bacteria que se llama Mycobacterium tuberculoso, ¿cierto? Lo estudiamos juntas en el curso y yo lo mencioné también ayer cuando hablé de las enfermedades respiratorias. Hablé de la tuberculosis que la genera el Mycobacterium tuberculoso. Voy a unir todos estos temas, ¿ya? El Mycobacterium tuberculoso puede manifestarse de más de una forma. A veces provoca la enfermedad tuberculosis, que es grave, severa, incluso te puede llegar a morir, y que el síntoma cuando ya está severo es cuando tú toses y botas sangre. Eso ya es grave, ¿ya? Pero ese Mycobacterium tuberculoso, acá en Chile, por ejemplo, estuvo casi erradicado, pero hace unos años atrás se llenó de restaurantes peruanos. Y los restaurantes peruanos hacen mucho de estas salsitas que va con huevo crudo y lleva crema. Y bueno, la cosa es que ahí en esas salsitas se generaban las condiciones ideales
para que este Mycobacterium se reprodujese. Yo les dije que otra manera de contagiarse de estas enfermedades es por alimentos. Entonces, esta población que llegó a nuestro país traía este Mycobacterium. A los chilenos les encanta la comida peruana, porque es muy sabrosa, muy rica. Entonces mucha gente empezó a ir a comer a estos restaurantes peruanos. Y a nosotros los biomagnetistas y muchos colegas empezamos a darnos cuenta que había este denominador común. Pacientes que les encontrábamos Mycobacterium tuberculoso que marcaba positivo a esta bacteria y que tenían síntomas como tos, cansancio y unas espinillas feas tipo furúnculo, o los tres o algunos de estos síntomas, les preguntaba, ¿usted por casualidad fue a comer recientemente a un restaurante peruano? ¡Ay, sí! ¿Cómo supo? El fin de semana me invitaron, tan rica que es la comida peruana. ¿Ya? Entonces, en este momento, en Chile, hay mucho Mycobacterium tuberculoso. Es difícil de controlar porque se disemina muy fácil, es de persona a persona, es por saliva o por alimentos contaminados. Y el Mycobacterium tuberculoso, lo aprendiste tú, Vicky, en el curso, en la formación, ¿cierto? Es una de las bacterias que nosotros prestamos especial atención porque es una bacteria muy agresiva y que suele estar presente cuando la persona está desarrollando un fenómeno tumoral o ya tiene diagnóstico de cáncer. El cáncer es un cóctel de muchos microorganismos patógenos y uno de los que siempre suele estar presente es este Mycobacterium. Y ahí tienes una relación entre acné, tuberculosis y cáncer. Pero esa es una relación que hacemos los biomagnetistas porque nosotros nos ha tocado observar cómo coincide y se presenta. Pues tú miras los protocolos de rastreo de los pacientes, los pares que has puesto, todos los pacientes que tienen ciertos síntomas coincide con que tienen este Mycobacterium. Mi sueño en el futuro es que podamos hacerles exámenes de sangre y otras pruebas a los pacientes para que podamos demostrar, mire, me marcó Mycobacterium y aquí está el examen que dice que tenía Mycobacterium, le hago el tratamiento y luego aquí está el otro examen que dice que no tiene Mycobacterium. Pero de momento las pruebas de laboratorio son demasiado caras, lo que hace imposible para el paciente y para el biomagnetista financiar esas investigaciones. Pero es mi sueño que lo hagamos en algún momento, más pronto que tarde. Bien, ahí uní todos los temas. ¿Respondí tu pregunta, Vicky? Sí, sí, igual, más que nada eh, lo pregunté porque tenía entendido que el acné podía llegar a ser una forma de absceso. Sí, pero un absceso no necesariamente es un fenómeno tumoral. El cáncer es un fenómeno tumoral. Un absceso es una cápsula que adentro tiene materia, pus, infección. Entonces, un absceso es un absceso, pero no necesariamente es un fenómeno tumoral. Ah, ok, ahí va, Bien, ahora sí. ok, buena aclaración. Cris del Corazón, Zoom avisó que quedan 10 minutos, así que cuéntenos, ¿cuál es su pregunta? Este, mi pregunta es que si con el rastreo que usted nos habla y nos va a enseñar, este, si podemos reemplazar, hasta qué punto podemos reemplazar. Yo sé que hay muchos, bueno, hay infinidades de exámenes, pero más que todo exámenes como mamografías, exámenes generales, ese tipo de exámenes que tanto, digamos, uno se hace un rastreo y no, ya digamos, está bien para no hacerse, digamos, exámenes generales en comparación al rastreo, digamos. No sé si me doy a entender. O A sea, ver, hasta qué tu punto pregunta es si un es rastreo de recomendable. biomagnetismo puede reemplazar un examen médico. Exámenes generales. Sí, no todos tal vez, o no sé si todos, pero la mayoría, porque usted nos dice que se rastrea todo y ahí pueden salir un montón de enfermedades o o condiciones que igual salen en un examen, en exámenes médicos, ¿verdad? Ok, ya. Mira, tu pregunta es muy importante y mi respuesta es muy delicada.
Primero quiero hacer notar que la responsabilidad de la salud le atañe a la propia persona, a cada individuo. Es tu libre albedrío decidir cómo te quieres tratar, cómo te quieres cuidar y cómo quieres averiguar si tu cuerpo está sano o enfermo. Por lo tanto, yo no te puedo decir si tú debes o no hacerte un examen. ¿Ya? Aclaremos eso. ¿Se entiende, Kristen? Sí, yo más lo digo como de su punto de vista, Sí, ok. digamos, como, sí. Ya, bien. Haciendo esa aclaración de que tu cuerpo y tu salud es tu responsabilidad y es tu libre albedrío, mi opinión es la siguiente. Con el biomagnetismo detectamos muchísimas cosas y prevenimos muchísimas más. Pero en mi corazón siento que dado que nuestra salud no solo depende de los bichitos, también a veces depende de factores contaminantes del lugar donde vivimos, de el agua que bebemos, a veces no está en las mejores condiciones, de que el ambiente que nos rodea, por ejemplo, emocionalmente o psicológicamente, no es el adecuado. Que en el fondo lo que trato de decir es que hay otras variables que también intervienen en tu salud, eh, que es bueno cada cierto tiempo realizarse un chequeo. Probablemente al hacerte biomagnetismo, que es lo que me pasa a mí, por ejemplo, lo que hago yo con mi cuerpo, mi decisión hacia mí misma, es yo ya no me hago esos chequeos que te piden, por ejemplo, que todos los años te hagas una mamografía. Yo, Alejandra, yo me palpo y me examino, me monitoreo. Yo, Alejandra, me trato a mí misma con imanes, pero ojo, un par de veces en el año voy a que me rastree otro biomagnetista, porque si tú te rastreas solo tú, puede tu rastreo estar sesgado, ¿ya? Por lo tanto, es bueno ir a consultar con un colega para que confirme que efectivamente no tienes nada, que está todo bien, y con cierta distancia, yo no lo hago a cada rato, pero con cierta distancia, eh, ir al médico y hacerse un chequeo general no está mal, pero no necesitas, como te citan los médicos, cada 3 meses, cada 6 o una vez por año, probablemente no. En mi caso, por ejemplo, yo pasé de ser una persona que estaba permanentemente enferma, permanentemente con dolor, permanentemente yendo al médico, permanentemente haciendo exámenes y permanentemente tomando pastillas, a una persona que rarísima vez va al médico solo cuando se justifica porque realmente hay algo que escapa a mi conocimiento o que me he puesto los imanes y el síntoma está un poco intenso o pudiera ser una situación más grave. En realidad, para serte honesta, he ido al médico cuando me he caído y me he guinzado un pie, pero no ha sido más que eso, porque si me da fiebre me pongo los imanes y me los quito. Si siento que me crece un poratito por alguna parte, me pongo los imanes, me lo quito y luego voy donde un colega que me chequee y me revise que ya no tengo nada. Eh, y no me enfermo. O sea, con decirte que eh, no sé, a las personas les duelen los dientes, por ejemplo, porque tienen caries. Si a mí me sale una carie o me duele un diente, también me pongo imán y me quito el dolor. Y luego con tiempo pido hora al dentista, por supuesto, para que me tape la carie. Pero no tengo la urgencia de ir porque ya me quité el dolor. No sé si me entiendes lo que te digo. No es que uno prescinda del todo del mundo médico, pero lo necesitas mucho menos. Puedes ir más distanciadamente al médico, porque hay cosas que no vas a poder evitar. O sea, si te tienen que operar, bueno, tienes que ir a pabellón, tiene que verte un médico. El médico te va a operar, no el biomagnetista. Pero si tú te atiendes con un biomagnetista y lo transformas en la persona que cuida tu salud,
y que cada vez que tengas algo que te duele, que te dure 3 días o más, no lo dejas pasar, no descansas y te haces biomagnetismo, lo más seguro es que con solo el biomagnetismo te elimine los virus, las bacterias, los hongos, los parásitos y los dolores y no requieras tratamientos más complejos, más elaborados, porque vas a disolver la enfermedad en cuanto aparece. Mira, te voy a contar una brutalidad, algo muy personal, eh, a propósito de los dentistas. Pero como yo soy socióloga, entonces a mí me gusta investigar. Y el primer sujeto de investigación soy yo misma. Uso mi propio cuerpo para investigar antes de experimentar con otros. Entonces, en una oportunidad yo me di cuenta que un diente había sido afectado por una bacteria y se me estaba formando una carie. Y yo deliberadamente no fui al dentista y no me puse imanes. Yo quería observar hasta dónde me podía ayudar yo y qué tan rápido actúa una bacteria, qué descalabro puede dejar una bacteria en un diente. Por supuesto, esto que te voy a decir es totalmente irresponsable, no se lo recomiendo a nadie hacerlo, porque lo que ocurrió es que donde no fui al dentista y no me puse imanes, la bacteria se devoró ese diente y ese diente finalmente lo perdí. Pero gracias a que esa bacteria se comió ese diente, yo aprendí que el biomagnetismo me puede servir para eliminar la bacteria, para quitarme el dolor, pero no debo dejar de hacer lo que uno sabe que debe hacer, porque tu conciencia te va a decir cuando tienes que ir al médico. Entonces, al dentista hay que ir porque el dentista es el que te va a reparar los dientes. Por mucho que me desagrade, porque por Dios que me desagrada, me cargue ir al dentista, bueno, cuando aparece ese problema, lo que hago es, me pongo los imanes para quitarme el dolor, pero pido ahora al dentista y voy a que me tapen la cara. ¿Me entiendes? O sea, no te puedes ahorrar ciertas cosas. Yo amo a mi madre y les conté hace poquito que siempre le he puesto imanes y ella ya no tiene asma, se le curó el asma, pero no logré quitarle la catarata y acaba de ser operada de catarata. Eso no podíamos evitarlo. Debía pasar al pabellón y debían quitarle eso y ahora ella está viendo mucho mejor. ¿Me entiendes? No es que el biomagnetismo no pueda ayudar en todo, puede ayudar en todo, pero a veces nuestras patologías están muy avanzadas y por mucho que yo tenga la intención de poner imanes, no alcanzo a resolverlo. Y en ese caso, la persona tiene que ser derivada al especialista correspondiente y someterse a la cirugía o al tratamiento, a la intervención que necesita. ¿Respondí ahí tu pregunta, Cristel? Sí, muchas gracias. Bien. Se entiende que debieran ser dos medicinas que trabajen juntas y que tú consultes a ambas. Sí, Ya, bien. Bueno, nos quedan unos poquitos minutos, 5 minutitos, dice Zoom. ¿Quiere alguien hacer alguna otra pregunta de acné, de biomagnetismo, de la formación o quizás de otra patología que no he mencionado? Romina, ¿quieres tú hacer una pregunta ya que vienes por primera vez? Así que no. Raúl, ¿quiere usted hacer una pregunta? Ujú. Ale, Dígame. quiero hacerte una pregunta. eh, bueno, de tantas cosas, a tantas personas que tú has tratado, ¿en algún momento les ha hecho terapia o biomagnetismo a alguna mascota? Sí, me encanta hacerle a las Cuéntame. mascotas. Sabes que la experiencia es súper hermosa porque lo que suele ocurrir es lo siguiente, ya sea que los imanes se los pongas directo a la mascota,
que uses a su dueño de antena y le pongas los imanes al dueño, pero para tratar a la mascota. O que yo atienda a la mascota a distancia y me pongo yo los imanes. En cualquiera de esos casos siempre ocurre lo mismo. La mascota, mientras los imanes hacen efecto, se duerme. Y cuando la mascota se despierta, sabe exactamente que le ayudaste, le hiciste terapia y es tan lindo porque siempre vienen y se me frotan en las piernas. Es súper lindo hacerles terapia a las mascotas. Da buenos resultados. De hecho, por ejemplo, los gatos, muchos gatitos se mueren de leucemia felina y con biomagnetismo tú puedes quitarla. Los perros, por ejemplo, muchos perritos se mueren de distemper y el distemper también. Existe un par biomagnético para curar el distemper, así que puedes curar al perrito. Haces milagros con los imanes en las mascotas. ¿Y por qué? Porque ellos no tienen todas nuestras estructuras mentales y toda nuestra resistencia. Entonces las mascotas no tienen que impactar los imanes 15, 20 minutos como en nosotros. No tienen tanta basura, ellos tan inocentes, alineados con la naturaleza. Entonces necesitan apenas 3 a 5 minutos. Y con eso es suficiente. Y son súper agradecidos. Ellos se dan cuenta de que les hiciste terapia y después vienen, como te digo, se te frotan se despiertan en cuanto tú sacas los imanes, ¡pum! La mascota se despierta, viene y se frotan en las piernas. Son súper lindos. Es hermoso atender mascotas. Y además, yo en el curso lo enseño que es importante atender las mascotas porque si no, tus pacientes se enferman. O sea, es tan simbiótica la relación que hay entre los dueños y sus mascotas. Las mascotas duermen en sus camas. Mi gatito duerme aquí en mi cama, por ejemplo. Eh, a veces la gente le tiene ropita a la mascota y la ropita la mete en la lavadora junto con su ropa. Yo no recomiendo eso, pero bueno, hay gente que lo hace. Hay gente que se deja languetear por el perro. En fin, es tan estrecha la relación que la flora intestinal de las mascotas, ellos tienen su propio mecanismo de defensa, y entonces hay bichitos que a ellos no les afectan, pero el languetazo del perro traspasó esas bacterias que a nosotros sí nos afectan. Entonces es importante hacer biomagnetismo a ambos, así yo no enfermo a mi gato y mi gato no me enferma a mí, y nos mantenemos ambos sanos. Así todo el ecosistema está sanito. Gracias, Ale, me respondiste. Sí, Oye, maravilloso. Yo bueno, yo sí que contaste que yo soy terapeuta de medicina china ajá, y a veces cuando voy a hacer terapia a domicilio, también le hago la terapia al perrito porque pongo música y ellos se relajan. Algunos le he puesto acupuntura, un puntito agujita. una agujita Ujú. y se relajan tanto. Ellos son, no, son muy lindos. Sí, son muy lindos. Así que por eso que te preguntaba van a estar los protocolos entonces para las mascotas en la formación. Sí, explico cómo atender Ya. mascotas. En todo caso, el otro día también hablé de las mascotas cuando les conté de una paciente que tenía tuberculosis y para cortar totalmente el ciclo de recontagio, porque ella se mejoraba y a la semana siguiente llegaba mal. Se mejoraba y después llegaba nueva enferma. Entonces, y no entendíamos cuál era el foco de recontagio, si ya la había atendido a ella, a la mamá, a la pareja. Y un día se me ocurre preguntarle, oye, ¿tú tienes mascotas? Sí, me dice, 3 perros. Súper contenta, me dice, 3 perros. Oye, le digo, ¿y cómo está la salud de tus mascotas? Ah, no, me dice,